700 personas que se conectaron ahorita. No voy a predicar, hermanos, así que un saludo para todos ellos en el amor del Señor Jesucristo. Dios es bueno. Segundo libro a Samuel, capítulo 6, versículo 21 al versículo 22, hermano. Dice la palabra del Señor. Saludo a nuestro amigo también y hermano Osmín Hernández hasta Mojone, que está conectado desde que inició nuestro devocional. Dice: entonces David respondió a Mical: fue delante de Jehová quien me eligió en preferencia a tu padre y a toda tu casa para constituirme por príncipe sobre el pueblo de Jehová, sobre Israel. Tanto danzaré delante de Jehová y aún me haré más vil que esta vez. Y seré bajo a tus ojos. Sí, porque lo menospreció, ¿verdad? Pero seré honrado delante de las criadas de quienes has hablado. Buena palabra. Hermanos, siéntense. Mire. Nada mejor que cuando su presencia está. Nada mejor que cuando su presencia está. El cuadro que tenemos aquí a interpretar es cuando el arca de Jehová fue llevada hacia el campamento de Israel, y durante iban en el camino, el rey David ordenó para que 4 hombres llevaran la misma, el arca del pacto. Póngale oído, por favor, atención a esta parte. Y dice la Biblia que Obed-Edom le sugirió al rey David para que le diese el privilegio de llevar el arca del pacto a su casa. Y alguien le preguntó al rey David: ¿por qué no la llevas tú? Y dijo el rey David: mis manos han derramado sangre. Tu siervo es un pecador, es un indigno. No puede llevar el arca de Jehová a vuestra casa. Pero Obed-Edom se atrevió a pedir el arca del pacto y llevarla para la casa. Lo sorprendente es que cuando al correr los días, la gente miraba que Obed-Edom era prosperado. La casa de Obed-Edom tenía más vaca, tenía más camello, tenía más oveja, tenía más oro, tenía una tremenda familia. Y dice la Biblia que en poco tiempo Jehová había bendecido la casa de Obed-Edom. ¿Qué significa eso? Lo que David no quería entender, quizá lo entendía, era que la bendición es tener el arca del pacto en la casa. Yo me atrevo a decir en esta mañana, sin equivocarme, si usted y yo llevamos el arca del pacto a nuestra casa, que es el Espíritu Santo, ahora habrá poder de Dios en los hijos, habrá unción de Dios en las esposas, habrá poder en Dios en los hombres. ¿Cuántos dicen amén a esto? Deben de atreverse. ¿Saben qué? Siempre he dicho y siempre digo: Dios espera algo mejor de los esposos. La iglesia enseña que en la casa deben de haber mejores madres, mejores hijos y mejores padres. Nada pasará si no está la presencia del Señor. Este cuadro me llama la atención porque no se le puede robar la bendición a la congregación. Por los problemas de protocolo no damos tanta libertad muchas veces. Y nos está doliendo el alma porque no podemos resistir al Espíritu Santo. No podemos contristar al Espíritu de Dios dentro de la iglesia. Sería el peor error, será el peor pecado contristar al Espíritu Santo. Este cuadro presenta que no habrá mayor bendición, no habrá mayor gloria que cuando nosotros llevamos el arca del pacto a nuestra casa. Que en tu casa no falte la adoración al Señor, que en tu casa no falte la unción del Espíritu Santo. Cada cristiano debe de ser una vasija llena del poder del Señor. Cada persona debe de ser una vasija ungida por el poder de nuestro Dios. Eso es lo que está diciendo la palabra de nuestro Dios. Queridos hermanos, un día mi hijo y yo fuimos a predicar en un evento
Anoche estábamos recordando y yo le dije, ¿qué hiciste esa grabación? No, papi, me dice, borró, me dice. Le digo. No podíamos entrar, hermanos. Entraban por una puerta, estaba tan saturado. Entrábamos por otro vacío, estaba tan saturado. No podíamos entrar. Entonces, y a la hora del mensaje que me tocaba predicar y entrar, hermanos, se había desatado una tremenda unción del Espíritu Santo. Y cuando empezamos a predicar, hermanos, le digo a un mujer, por favor, llévame a mi hijo, que él está encargado de las grabaciones, de las transmisiones adentro del evento. Hermanos, cuando subí al púlpito por esa vez primera, yo había estado orando toda la madrugada de ese día antes del evento, porque uno se debe de preparar para poder predicar la palabra. No venir a improvisar, ¿qué voy a predicar? No, yo he estado analizando qué puedo decir, qué puedo predicar, qué puedo enseñar. Y en ese momento me llevé una gran experiencia. Yo sentía como que me iba a quemar en el púlpito. Sentía como que me iba a dar un infarto al corazón, hermano. No podía más, hermanos. Alguien llegó y dijo, dice el Espíritu que le des más libertad. Entonces, cuando dice den más libertad, hermano, aquella gente empezaba a gritar, a danzar con una tremenda unción. Ancianita de 70 años empezaba a hablar lengua. Ancianos enfermos empezaron a caminar. Hermanos, cuando le damos el lugar al Espíritu de Dios, no faltan los milagros, no falta la unción. Oh, gloria a Dios. Cuando su presencia está con nosotros. Cuando su presencia está con nosotros. Queridos hermanos, aquella madrugada cuando se entraba a adorar en aquella gran congregación de Ohio, Estados Unidos, dice la historia en 1933, cuando entra un tremendo avivamiento en Estados Unidos, cuando se forman y se fundan las iglesias pentecostales. Las iglesias pentecostales. Alguien quería entrar a adorar a Dios al altar. Cuando llegó 3 de la mañana ya estaba llena. 3 de la mañana ya estaba llena, porque la gente a la 1 de la mañana estaba tomando los asientos de la iglesia y el devocional empezaba a las 2 de la mañana. Si usted llegaba a las 3 ya estaba lleno, llegaba a las 5 ya estaba lleno, a las 6 ya estaba llena la congregación. Entre cantos y alabanza y adoración se derramaba una tremenda unción del Espíritu Santo. Yo digo que Dios puede revivir los huesos secos de este siglo XXI, hermanos. La iglesia se ha hecho tan cómoda hoy que de verdad, en palabras teóricas, nos conformamos con pequeñas cosas. Y no debería ser así. Muchos se preguntan cuáles son las muestras de la presencia de Dios en una persona. ¿Cuáles son? Obed-edom retuvo el arca del pacto. Y mientras iban de camino con el arca del pacto, dice la Biblia que un joven tocó el arca del pacto y se resbaló y cayó al piso. Y en ese momento murió. Se murió. ¿Sabían por qué? Porque una vez cayendo al piso, perdiste toda la moral. Una vez cayendo a la tierra, perdió toda la credibilidad. ¿Acaso el diablo no quiere que perdamos toda la credibilidad? ¿Acaso el diablo no quiere manchar nuestros testimonios de santidad? ¿Acaso el diablo no quisiera destruirnos tirándonos mantos negros, tirándonos mantos, hermano, de conspiración, queriendo destruir la iglesia, queriendo destruir la familia? Pero ahora hemos venido en esta mañana. Vamos a vencer en el nombre del Señor. Vamos a triunfar en el nombre del Señor Jesucristo. Es ahí. Y cayó el hombre al piso y se murió por haber tocado el arca del pacto. Nadie que está en pecado puede ministrar. Repito, nadie que ha hecho lo inmoral puede ministrar al Señor. Las cosas de Dios son serias y son honestas. Si nos quedaríamos ministrando solo 3 o 2 personas, lo haríamos, pero no le podemos dar fuego a la gente ni meterle juicio a las personas. Como ese muchacho cayó al piso, hermanos.
Por eso, antes de venir a cantar una alabanza, no ande peleando con la gente. Antes de venir a este púlpito a coordinar, a predicar, a cantar, a adorar, no ande criticando a nadie, no ande haciendo daño a los demás. Si los demás no lo entienden, yo sí lo entiendo. Ustedes sí lo pueden entender conmigo esta mañana. Nada inmundo podrá entrar en la presencia del Señor Jesucristo. ¿Cuántos dicen amén por eso? Sin paz, sin santidad, nadie verá al Señor. ¿Cuántos alaban su nombre por eso? Cuando usted está bien con el Señor, Dios le da palabra. Cuando usted está bien con el Señor, Dios le da adoración. Cuando usted está bien con el Señor, los cielos se abren. Cuando estamos bien con el Señor, hay poder de Dios, hay unción de Dios. Cuando estamos bien con el Señor, los enfermos se sanan. En el poder se manifiesta allí en la gloria del Señor. Aplaude a Dios en esta mañana. Dele gloria a Dios por eso. Gloria a su nombre. Hay poder en Jesús. Por eso les digo, cuando vamos a ministrar al Señor, tal vez no somos una familia perfecta, pero somos una familia unida. Donde quiera que estoy yo, está mi esposa, están mis hijos. Antes de acostarnos, nos agarramos de las manos. Alguien de ellos lee una versión bíblica, un texto bíblico, y oramos al Señor. Y le digo, ustedes serán los escudos y ustedes serán los escuderos de nosotros, los unos a los otros. Si estamos todos protegidos, nadie nos hará daño. Si ustedes protegen a sus hijos, nadie les hará daño. Cuando su hijo esté dormido, lleve la palabra, cúbralo con la sangre de Jesucristo y reclame la familia para el reino de los cielos. Alguien dice un fuerte amén, reclame su gente para el reino de los cielos. Háganlo, hermanos queridos. Porque muchas veces cuestionamos esto. En la iglesia muchas respuestas están en la palabra del Señor. Porque muchas veces cuestionamos esto. Actuamos como que si no conociéramos a Dios. Porque muchas veces actuamos como que no conociéramos al Señor. Cuando la presencia de Dios está en una persona, en la iglesia, la atmósfera es otra. La atmósfera es otra. ¿Se imagina que todos los que ministramos aquí le creyeran al Espíritu Santo? ¿Se imagina que todos los que predicáramos, los pastores, le creyéramos más al Espíritu Santo? ¿Cuánta gente se sanara, hermanos? Amén. Yo fui a orar por una familia y al final la familia me dice, se quedó más bravo el diablo. Obviamente lo va a despedazar si no se ponen las pilas, le digo. Porque cuando llega un pastor, alborota el panal, hermanos. Cuando llega un siervo de Dios, alborota los demonios. ¿Usted sabía eso? Nomás todo está tranquilo. Llega un culto a una casa, llega la palabra de Dios, llega el poder de Dios, llega el reino, se metió el poder, llegó la unción, se fue el diablo. Y si usted no tiene a Dios, el diablo va a hacer nido en ustedes. ¿Cuántos dicen amén por eso, hermanos? Hay que clamar a Dios con todo el alma, hermanos, porque muchas veces actuamos como que si no conociéramos a Dios. Cuando la presencia de Dios está en una persona, en la iglesia, totalmente, la iglesia tiene una atmósfera diferente. El versículo 12 del segundo libro a Samuel dice todo. Esta es de verdad, hermanos. Ustedes saben eso. La unción del Señor, el poder del Señor. El versículo 12. Miren lo que dice, por favor. Dele una miradita al versículo 12. Y lo que está diciendo la palabra del Señor. En la iglesia debe de haber una unción. En la iglesia debe de haber autoridad. En la iglesia debe de haber revelación de la palabra. En la iglesia debe de haber libertad total. Gloria a su nombre, gloria a su nombre. Y dice el versículo 12, por favor, del capítulo 6 que leímos. Y dice el versículo 12: y llegaron y lamentaron, ayunaron hasta la noche. Qué tremendo, ¿verdad? Eso es lo que dice la palabra del Señor. Y claro, cuando se refleja eso, cuando se refleja la unción del Señor. Quiero leerlos con ustedes. Y dice el versículo 12: fue dado aviso al rey David diciendo: Jehová ha bendecido la casa de Obed-Edom y todo lo que tiene a causa del arca de Dios. Entonces David fue y llevó alegría el arca de Dios de casa de Obed-Edom a la ciudad de David. La llevaron. Como Dios los había prosperado, ellos entonces ahora se atrevieron a llevarla. Porque la iglesia debe de ser la más bendecida. Cuando la presencia de Dios está en la iglesia, todo se hace a la manera de Dios, como Dios ordena, ¿verdad?
Miren, hermano, cuando la presencia de Dios está en una iglesia, todo se hace a la manera de Dios y al orden, porque Dios es un Dios de orden. Dicen amén por eso, porque Dios es un Dios de orden. Miren, queridos hermanos, Dios es un Dios de orden. Mucha gente dice, bueno, al cabo que voy para la iglesia, no importa qué chirrango me ponga. Sí importa. ¿Y por qué van a los cumpleaños bien vestidas? ¿Por qué van a las bodas bien vestidos? Hay personas que van a un evento y uno no las conoce, van tan maquillados que uno no sabe quién es. Y a la iglesia viene con un desorden por dentro y por fuera. Señores, eso no debe de ser así. A la iglesia se debe traer lo mejor, porque aquí está la presencia del Señor. Aquí está la presencia del Señor. Entonces, cuando la presencia está, siempre nuestras acciones provocan la unción del Espíritu Santo. Versículo 14. Y David danzaba con toda su fuerza delante de Jehová. Estaba David vestido con un efod de lino, con un traje de lino. El efod es una vestimenta de lino, perdón. Pero David se lo quitó. Se quitó la corona, se quitó la investidura del rey y empezó a danzar con todos, comúnmente, con las criadas, con todos los servidores. Hermanos queridos, cuando la unción del Señor está, siempre las acciones provocarán unción del Espíritu Santo. Miren, cuando la presencia de Dios está, siempre habrá alguien que se oponga a la unción. ¿Se han fijado? Cuando la presencia de Dios está en una iglesia, siempre habrá alguien que se oponga. Siempre. Pero que Dios nos libre, hermano, de eso. Que Dios nos libre. Si nosotros somos iglesias pentecostales, hermanos, discúlpenme, pero somos iglesias pentecostales. Fuimos fundados en una doctrina de apóstoles y profetas. Creemos en la visión de los profetas. Y creemos en la unción del Espíritu Santo sobre los apóstoles. Si usted no adora, si usted no le cree al Espíritu Santo, si usted no le cree a la palabra, usted no cree en sanidad divina, pues a saber en quién diablo cree. Tendría que ser árabe, tendría que ser kurdo, tendría que ser musulmán para que no pueda creer en esto. Pero somos iglesia pentecostal. Somos iglesia pentecostal. Y siendo una iglesia pentecostal, no podemos dejar de predicar este tema tan sublime y tan honorable. Y a Dios le pedimos que siga bendiciendo a la honorable iglesia. ¿Saben por qué? Porque esto los mantiene vivos, nos mantiene grandes delante del Señor. Digan conmigo, unción. Unción. Y dice el versículo, cuando la presencia de Dios, 16, de Dios está, siempre habrá alguien quien se oponga. David, como vio que la casa de Obed-Edom fue prosperada, entonces David ahora ordenó como rey llevar el arca del pacto para su casa, para la casa real, porque es prosperado. Y cuando llegó el arca del pacto, minutos antes de llegar el arca al palacio real, a los jardines del Capitolio de Judá o de Jerusalén, la Biblia dice que el rey David, con un coro de danzas, mujeres con salterio, con arpa y címbalo y todo instrumento de música, empezaron a cantar y empezaron a saltar y a adorar al Señor. Cuando el rey David sintió la unción del Espíritu Santo sobre él, se quitó la corona, se quitó su vestimenta de sacerdote y empezó a alabar a Dios. Porque para alabar a Dios hay que botar el orgullo, para alabar a Dios hay que botar la vanagloria, para alabar a Dios hay que rendirse a los pies del Señor, hermanos. Usted no puede alabar a Dios como lo hizo David, porque dice, ¿y qué van a decir de mí si me toma el Espíritu Santo? Estando aquí te va a pegar ganas de llorar. Estando aquí te va a pegar ganas de saltar. Estando aquí te va a pegar deseo de hablar otras lenguas. Estando aquí Dios te va a usar y tú piensas en tu mente, el diablo que es experto, ¿verdad? Mira la mente y te va a decir el diablo, se van a burlar de ti. Lo mismo le hicieron al rey David. Un rey David, y dice la Biblia que Mical, la esposa del rey David, lo estaba viendo por la ventana en la segunda planta.
y dijo, este no es mi esposo, este es un loco, dijo. Quiero asegurarme bien si es mi esposo, dijo. Pero ¿y la corona? La tumbó. Ajá, y la vestimenta sacerdotal la echó al piso. Y dice el rey David, y empezó a alabar a Dios, alabar a Dios. Y llegó, y le dice Mical, la esposa, me das vergüenza, le dijo. Oiga bien lo que le digo, me das pena, me das vergüenza delante de las criadas, delante del público. ¿Qué van a decir la gente? Que estás loco, que no eres completo, o qué te pasa. Sos el rey, hacer las cosas en orden. Y le dice el rey David, ¿cómo decís? Ya me imagino el rey David, ¿verdad? Con ganas de mandarla a fusilarla y ahorcarla, hermanos. Porque una mujer de Dios no puede hablar así. Una mujer honesta no puede hablar así. Alguien de Dios no puede provocar ese problema de esa manera. Y si alguien lo toca el Espíritu Santo, suelte. Si alguien lo unge el Espíritu Santo, suéltese. Y si alguien lo llena el Espíritu Santo, suelte. Eso es todo lo que va a hacer. Yo le decía a un grupo de ministros un día, esta es la palabra. Un día le vamos a entregar cuentas a Dios. Y un día le vamos a responder a Dios de la unción que nos dio con su Espíritu Santo para predicar en grandes eventos. Y fuimos tan teóricos y fuimos más psicólogos que llenos del Señor. Entonces Dios nos va a pedir cuenta de ese poder que nos ha dado. A la iglesia no se le puede robar esa unción. A la iglesia no se le puede robar ese poder sobrenatural, hermanos. A la iglesia hay que darle, hay que soltar. ¿Saben por qué? Del poder de Dios es una bendición. Nadie está puesto para detener la presencia de Dios. Una loca mujer quería detener la presencia de Dios. Mical se burla de él. Nadie está puesto y propuesto para detener la presencia de Dios. Si alguien lo hace, le tendrá que responder a Dios. Fuiste llamado para bendecir y orar por los cristianos y bendecir la obra del Señor. No fuimos llamados para detener la unción. No fuimos llamados para detener el poder de Dios. Fuimos llamados para soltar la unción del Señor. Ahora, si usted no crea esto, usted le va a responder a Dios. Pero en lo personal yo lo enseño porque yo lo creo. ¿Cuántos dicen amén por eso, hermanos? Amén. Mira, con todo el respeto, me llevaron a predicar a San Salvador, a una iglesias, bien moderna la iglesia. Y cuando empecé a predicar, la gente nunca había escuchado algo así. Empezó a saltar, empezó a gritar y todo. Entonces un ministro, un ujier de esos consejeros, de esos mandamás en la iglesia, de esos guardias antiguos, ¿verdad? De esos guardias que se ponen así para estar viendo quién le hace y quién no le hace, hermano. Y una hermanita estaba danzando y saltando, hermano, y empezaron a tocarla. Siéntese, hermana, le dijeron. Siéntese. Ellos iban a decir, ellos pensaban, ¿qué va a decir el pastor que somos desordenados? ¿Qué va a decir el ministro que nosotros somos desordenados? Y yo abrí un paréntesis en el mensaje y le dije, hermana, déjela. Se fue a sentar el hombre y me hizo una tremenda cara, hermano. Le dije, hermano, suéltela, le digo yo, déjela. Que ese es el tizón que Dios tiene para poder encender estas otras brasas. Siempre habrá alguien que va a detener eso. Siempre. Pero número uno, cuando alguien tiene un buen testimonio delante de Dios, en la iglesia y fuera de la iglesia, el poder de Dios es real en el corazón de los hombres. ¿Cuántos alaban su nombre por eso? Por eso es importante vivir una vida plena, una vida de buen testimonio, una vida llena del Espíritu Santo. ¿Saben por qué? Porque Dios nos va a bendecir para bendecir a los demás. No procure pelear con su esposa. No procure pelear con su marido. No procure armar berrinches, armar hermanos, desacuerdo en su casa, en las iglesias, porque es ahí donde la unción se va. Es ahí donde la armonía empieza a romper la unción. Pero cuando hay una iglesia unida, cuando hay familias de buen testimonio,